Bueno, pues una pregunta que seguramente también algunos ya se estarán contestando en sus casas, nuestros queridos telespectadores. Hoy vamos a tratar de también contestar esta pregunta. Tampoco crisis energética, ¿no? Suena ya también un poco exagerado, pero tal y como marchan las cosas, pues evidentemente la probabilidad empieza a ser alta. Fernando Luque es editor jefe de Morningstar. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola Fernando. Buenas tardes y bienvenido. Gracias por invitarme. Y Guillermo Santos, socio de iCapital. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Fernando, gracias. Que me has dicho al entrar que tú estabas un poco encendido con todo esto del sector eléctrico. Yo creo que, aparte de que se cuenta un poco de una manera un poco dispersa, lo que se está enfocando, especialmente desde el gobierno, de una manera muy equivocada en comunicación al sufridor, en este caso el ciudadano consumidor, y con unas medidas, vamos a poner, excesivamente volátiles que realmente no van a atajar la causa del problema. Fernando, yo tampoco quiero aquí que, bueno, pues abramos un debate que pueda sentar mal en determinadas esferas, pero un poco desde tu punto de vista, o Morningstar, un poco cómo veis todo este terremoto. A ver, yo creo que hablar de crisis a lo mejor es, digamos, utilizar un término un poco fuerte, pero es verdad que si miramos la historia de los mercados, no sería la primera crisis energética a la que nos estamos enfrentando, y luego si uno mira pues la volatilidad del precio de las materias primas energéticas, y no solo hablo del precio de la electricidad, sino también precio del petróleo, precio del gas natural, es verdad que están muy convulsos, ¿no? Pero aparte de eso, nosotros desde Morningstar es verdad que lo que estamos apreciando, y hablo ahí a nivel de productos de inversión, más que una crisis hay un cambio energético tremendo, ¿no? Y eso lo estamos notando a nivel de productos de inversión que están reenfocando sus productos hacia, yo diría, productos descarbonizados, ¿no? Y toda esa tendencia de la descarbonización de los productos pues está afectando pues a las propias compañías, a las propias cotizaciones y a los propios inversores. O sea, estamos, no sé si en una crisis, pero ciertamente en una revolución energética que tiene su impacto en las inversiones. Yo creo que el camino todos más o menos lo tenemos claro, ¿no? Y lo que dicta el sentido común, porque nos estamos cargando el planeta con todo el tema del cambio climático y hay que hacer una transición energética, que sea ordenada. Estaba entrando mucho dinero en sectores, bueno, no solo las utilities, luego hablamos también un poquito de utilities, pero sectores renovables, y sin embargo esto, no sé yo, por ejemplo, si los inversores extranjeros, como estamos viendo en los titulares de muchos periódicos estos días, están ya amenazando un poco ya con emprender la retirada, ¿no? Y ya sabemos que los inversores les cuesta mucho venir, pero muy poco irse, y cuando se van, sí, puede que no vuelvan nunca más. Sí, te refieres, por ejemplo, a inversiones en eléctricas españolas, claro, ¿no? Ahí nosotros lo que podemos ver es un poco cuál es el peso de esas grandes eléctricas españolas en las carteras de los fondos. Creo que tenemos además imágenes, un documento que nos has traído, Fernando, y lo vamos comentando, sí, si te parece. Porque claro, evidentemente esas energéticas pues tienen peso sobre todo en los fondos de renta variable española. Mucho más Iberdrola que Endesa, y lo podremos ver en la tabla. Pero hay otras categorías de fondos de renta variable que sí invierten en eléctricas españolas. Y estoy pensando, por ejemplo, en una categoría que es la del sector utilities o la del sector de servicios públicos, ¿no? Y ahí evidentemente también pesa, yo diría que proporcionalmente más Iberdrola que Endesa, porque si miramos un poco la proporción o el peso de Iberdrola y de Endesa dentro de las carteras de los fondos españoles y lo comparamos con el peso que tienen en los fondos, por ejemplo, de utilities, es verdad que ahí prefieren un poquito más Iberdrola que Endesa. Sin embargo, hay otra gran categoría que utiliza acciones de eléctricas españolas, que son los fondos que invierten en compañías de alta rentabilidad por dividendo. Claro, porque ese es el gran atractivo de las eléctricas españolas, ¿no? Claro. Y ahí lo que vemos es que ahí Endesa quizás proporcionalmente pues pesa más en esas carteras que Iberdrola. Pero ahí sí que tiene su sentido, porque tradicionalmente pues Endesa ha sido un gran pagador de dividendos, tiene una rentabilidad por dividendo pues mucho más alta que Iberdrola, y ahí sí que se nota más el peso de Endesa frente a Iberdrola. Y luego, si miramos más allá de los fondos de renta variable de la zona euro o europeo, es verdad que la presencia ahí es, yo diría que casi marginal, ¿no? Muy poquito peso en ese tipo de categorías.
O sea que hay que ir a los fondos de utilities y a los fondos de alta rentabilidad por dividendo para ver un impacto en esas compañías. Precisamente Guillermo Santos, que es asesor financiero, yo me imagino, no sé si lo habrán hecho ya, pero algún cliente ya que se haya puesto en contacto con vosotros precisamente, oye Guillermo, mira, yo precisamente he sido un inversor con un perfil conservador, aunque estoy metido en bolsa precisamente por esos altos dividendos que dan este tipo de compañías. Ahora mismo todo el mundo está intentando cuantificar cuál va a ser el roto, ¿no? Pero bueno, yo hoy me he leído ya en algún diario un poco a cuánto podría ascender la rebaja en la rentabilidad por dividendo en el caso de Endesa, Iberdrola. Toda esta gente un poco, ahora está un poco perdida, ¿no? También, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No? ¿Mantengo? ¿Acabará la guerra? ¿Firmarán la tregua? Está todo el mundo perdido, pero está todo el mundo perdido desde hace mucho tiempo, desde que se crea el sistema de subastas para determinar el precio de la luz en España, que es un sistema altamente complejo. Y aunque te lo estudies, sigues teniendo dudas, pero bueno, ahí está. Entonces este sistema, entre otras situaciones, crea pues una dependencia semiabsoluta del precio de las materias primas y especialmente en este caso, por la formación del pool bancario, del pool energético español, es el gas natural. El gas natural creo que ha doblado, o un poco más de doblar, en lo que llevamos de 2021 su precio, y claro, sale mucho más caro, y las centrales de ciclo combinado, todo lo que sea quemar gas para hacer energía eléctrica, pues se encarece, ¿no? Y entonces las compañías eléctricas que acuden a esas subastas suben el precio del megavatio. Entonces, esto que es bastante básico, ¿no? Hay que explicárselo a los consumidores, ¿no? Hay que decir por qué sube. Luego hay un elemento más, que es que la producción de energía produce CO2. Menos una, que es la energía nuclear, que es la más limpia, y que su peso en el pool energético español, por razones de distinto tipo, los gobiernos están reduciendo desde hace ya bastantes años. Esa reducción lleva a dos consecuencias. Una, encarecimiento del precio de la luz cuando las materias primas, en este caso el gas sobre todo, se encarecen, suben en precio en el mercado. Y dos, que estamos dejando de lado una manera de producir energía que es probablemente la más eficiente, y si no, que se lo digan por limpia, además, que se lo digan los franceses. Dicho todo eso, tenemos un último elemento que son los famosos derechos de CO2. Los derechos de CO2, que claro, es una cosa que parece, ¿usted de qué me está hablando? Bueno, pues es un mercado internacional que crearon hace ya unos cuantos años, que se supone que cada empresa tiene derecho a un nivel de emisiones, ¿no? El objetivo... Un tope, ¿no? Y cuando lo traspasa tiene que acudir al mercado. Tiene que acudir al mercado y comprar derechos. O venderlos si le sobran, ¿no? O venderlos si le sobran. Este mercado inicialmente estaba supuesto a no ser especulativo. Bueno, pues especulativo, vamos, a más no poder. Entonces, los derechos de CO2 se han encarecido también mucho, han subido mucho de precio. Las empresas que, porque exceden los niveles a los que tienen derecho de emisiones, tienen que comprar derechos de CO2, lo cual hace a su vez subir el precio de la energía. Esto es lo que hay. ¿Cómo se puede bajar la energía? Pues se puede bajar formas. En España sabemos grandes números, un tercio son impuestos, ¿no? Bueno, pues modular esos impuestos, al menos de manera temporal, que por ahí el gobierno creo que está atacando en parte la cuestión, ¿no? Bien, pero otra buena parte de la factura de la luz son eso que se llama pues costes regulados, ¿no? Que provienen de, entre otras cosas, del impulso de las energías renovables. Bien, pues eso hay que matizarlo. Y luego está el coste en sí de la luz. ¿Pero qué sucede? Que el gobierno, en sus medidas, este es otro buen ejemplo de esto que se viene a llamar globo sonda, está lanzando ideas sobre la regulación que son, la mayoría, entre peregrinas y contradictorias con su propia actuación de años recientes, ¿no? Entonces, claro, ha creado, por alguna de esas medidas que afecta especialmente ya no a las cotizadas Iberdrolas, Endesas de turno, que compañías de calidad y demás, que bueno, pues hacen lo que
afecta a las renovables, a muchos de los proyectos de renovables que se han creado en los últimos años. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no habíamos quedado que esos proyectos de renovables queríamos impulsarlos, ahora les estoy dando una puñalada por la espalda a muchos de ellos que, por supuesto, primero, no debería hacerlo, pero segundo, estoy tomando una medida contraria al impulso de la energía renovable, que es probablemente más rápido deberíamos ir por los motivos que has comentado hace un momento. Entonces, entre esa dispersión normativa, esos globos sonda, esa mala comunicación por parte del Gobierno de las medidas tomadas y la poca eficacia que van a tener, porque además pueden tener otra retahíla de juicios, acordémonos cuando en el primer Gobierno de Rajoy, si no recuerdo mal, se bajaron las primas a las renovables. Bueno, el Gobierno ha perdido prácticamente todos los arbitrajes internacionales, que esto no se cuenta porque ya da igual, pero ha pasado y sigue pasando. Entonces, no nos metamos, es mi humilde sugerencia, en otro jardín, si no gestionemos, primero comunicamos bien al consumidor por qué sube la luz, lo que vamos a comentar un poco, y ataquemos realmente el problema por vías que pueden de verdad abaratar el precio de la luz más allá de esta, vamos a decir, dispersión de medidas. Y no decir no solo verdades a medias, en el sentido que al consumidor también hay que decirle que si lo que queremos son energías más limpias, eso también tiene evidentemente un coste. Bueno, al margen de todo este asunto, que es muy serio, un poco cómo habéis visto la semana y con qué os quedáis de la semana en los mercados y sobre todo también qué esperáis, qué prevéis que pueda suceder la próxima con la reunión de la Reserva Federal. Antes sé que estabais escuchando atentamente los consejos que nos daba Mar Barrero de Arquia Profim Banca Privada. Ella incluso ha dicho que ella cree que va a anunciar el tapering en la próxima reunión, que no sé yo si es un poco pronto, ¿no? Pero un poco ahora mismo está ahí la duda, ¿no? Sí, yo creo que es la gran duda. De todas formas, sería también un tapering un poco anunciado, ¿no? No creo que la Fed trate de sorprender a los mercados. Por suerte los bancos centrales han aprendido en todos estos años también a ir telegrafiando, ¿no? Y mandando mensajes un poco al mercado para no pillar a nadie. Sí, la comunicación ahí es muy importante, ¿no? Entonces no creo que la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo tengan interés ahí en, entre comillas, asustar a los mercados. Y luego, por otra parte, tampoco creo que la Fed tenga la voluntad ahí un poco de revolucionar el mercado de renta fija. De hecho, lo comentábamos, la renta fija prácticamente pues, se ha quedado ahí pues, sin reacción frente a lo que ya se anunciaba, ¿no? Yo lo que creo es que, primero, de alguna forma tenemos que volver, digamos, a la normalidad, y eso lo saben los bancos centrales. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los tramos largos de la curva, los tipos de interés a largo plazo, yo personalmente creo que no van a subir. No van a subir porque los bancos centrales no quieren que suban los tipos de interés a largo plazo. Pensemos, por ejemplo... Cargamos la recuperación, Fernando. Claro, y luego también en Estados Unidos, donde el mercado inmobiliario está, digámoslo de alguna forma, calentito, por una subida de tipos de interés a largo plazo, pues ahí sería, digamos, un palo muy gordo para el sector. Por el lado de la inflación, yo lo que creo también es que los bancos centrales de alguna forma también quieren un poquito de inflación, ¿no? Porque eso pues, le permitiría de alguna forma desinflar esa, iba a decir burbuja, no es burbuja, pero digamos esa enorme cantidad de deuda que hay en el sistema. Entonces, mi previsión personal es que vamos a tener tipos de interés a largo plazo por debajo de los tipos de inflación. Y eso, en definitiva, favorece a los activos de riesgo, favorece a la inversión en bolsa y si me preguntas, bueno, pero ¿dónde se puede invertir exactamente? Te voy a decir, da igual, lo importante es estar invertido. Si quieres te cuento una anécdota, más que una anécdota es un estudio que hizo Charles Schwab, que es el gran broker en Estados Unidos, que analizó el periodo pues, del año 2000 al año 2020, 20 años, o sea, de muy largo plazo. Y el estudio era tal cual, decía, vamos a dar 2.000 euros a tres tipos de inversores. Primero, al inversor que dice, bueno, yo no sé lo que hacer con 2.000 euros, pues lo invierto directamente en bolsa. El 1 de enero de cada año invierto 2.000 euros en bolsa.
Luego un segundo inversor dice, bueno, yo tampoco tengo mucha idea de lo que puede hacer la bolsa, pero como soy más cauteloso voy a repartir esos 2.000 euros o 2.000 dólares en 12 para invertirlo mensualmente durante todo ese periodo. Y luego contrataron a un adivino y el hombre era capaz de adivinar el punto más bajo del Standard & Poor's 500 cada año. Y ese día, ¡pum!, invertía los 2.000 dólares. Y luego, claro, el tema es, vamos a ver al final de esos 20 años quién ha ganado más dinero. Sí, el adivino ha ganado mucho más dinero que los demás, pero en términos de rentabilidad la diferencia tampoco era abismal. Había ganado como un 11% anual frente a un 10% anual para los dos otros inversores. En definitiva, da igual un poco el momentum de la inversión, lo importante es estar invertido. Está bien esta anécdota. Tú creo que también has estado echando cuentas estos días. ¿Cómo se puede ganar dinero con el tapering? Es que el tapering, esto que dice Fernando es así, ya está más que descontado. Lo que no está descontado, porque no se sabe cómo, es la explicación que irá pareja al hecho de que se anuncie en reducción de bonos, de compra de bonos por parte de la Fed en este caso. Entonces, eso va a pasar, lo intentará vestir de una manera que efectivamente no haga daño excesivo al mercado de bonos, que no desplace mucho la curva de tipos hacia arriba. No olvidemos que además en Estados Unidos, es cierto, el mercado inmobiliario sufriría porque en Estados Unidos, a diferencia de Europa y sobre todo España, los préstamos inmobiliarios se indexan al plazo, al tipo del plazo. Entonces, si tú pides un préstamo inmobiliario de 10 años, va a ser el Euribor año, no va a ser el bono, el Treasury, en este caso, a 10 años, ese tipo más el diferencial, ¿no? Entonces, efectivamente, encarece claramente, ¿no? Porque los cortos van a seguir anclados en el cero, ¿no? Los cortos en Europa no van a tardar mucho en subir y en Estados Unidos, como pronto se habla, quizá a finales del 23. Entonces, ese mensaje probablemente sea suficientemente, como le llaman los analistas anglo-dovish, suave, para que no haga mucho daño a los mercados de acciones, ni siquiera al propio mercado de bonos. Los mercados de acciones, ¿por qué pueden sufrir? Porque si suben los tipos, pues en principio con los modelos de descuentos la base es superior, el denominador es superior, es más alto y el precio objetivo es menor. Bueno, y luego depende de los sectores, hay más beneficiados y menos beneficiados con tipos más altos. En definitiva, coincido con la visión, la bolsa no debería sufrir mucho, nos movemos en ese vamos a decir, dicho o eufemismo que se llama en inglés el "there's no alternative", no hay alternativa a la bolsa, y como no hay alternativa, entonces luego hay mucha liquidez, el dinero entra, no olvidemos la subasta del otro día del Tesoro Español, 60.000 millones de euros, 60.000 para colocar 5.000 de un bono verde. Yo también soy de los que cree que la bolsa va a seguir subiendo, a lo mejor no de una forma tan global, ¿no? Con esos fondos globales, ¿no? Y que hará que los gestores van a tener que hacer mayor stock picking y va a haber que ser mucho más... claro, por supuesto. Todo tiene un límite. Yo espero que el límite no lo pongáis vosotros y que os vea por aquí el próximo viernes. Crisis energética en Europa, tapering. Hoy con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, y con Guillermo Santos de iCapital. Fernando, Guillermo, muchísimas gracias a los dos. A ti, Fernando. Buen fin de semana. Nosotros hacemos una brevísima pausa y vamos a ver dónde podemos picar un poquito en la bolsa, en el IBEX 35. Hasta ahora.